A nuestra clase, recordando, hermanos, que Jesucristo nuestro Señor vino a este mundo y venía con un propósito específico. Y dice la palabra del Señor que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ese propósito quiere que lo hagamos nuestro también, porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos ha dado el privilegio de poder servirle a nuestro Dios para que compartamos su mensaje. Sabemos que somos el linaje escogido, somos el real sacerdocio, la nación santa y el pueblo que Jesucristo adquirió. Y dice, tenemos un propósito. Somos todo eso que nos dice la Escritura, pero dice, los he llamado, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos. Y nos estamos preparando para esa preciosa labor. Vamos a compararlo un momento con aquellos que quieren ser, por decir, cualquier profesión. Vamos a hablar de un abogado, vamos a hablar de un arquitecto, vamos a hablar de un banquero, hermano, y antes de, ellos tienen ese enfoque, pero para poder fungir como lo que quieren ser, siempre esto requiere una preparación anterior. Y eso precisamente es lo que estamos nosotros haciendo, preparándonos para la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y esa misión es de ir a rescatar el mundo del pecado. Jesucristo traía esa misión y hemos recordado hace un momento el sacrificio de Cristo en la Santa Cena, que Él vino a este mundo, que Él nació como uno de nosotros, que Él caminó, respiró igual que nosotros, y Él dice, entregó su vida, fue muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó. Lo hemos recordado en la Santa Cena. Y no sé si quepa la pregunta o si le viene a usted la pregunta, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué hizo ese sacrificio Cristo? Bueno, eso fue un sacrificio de amor. Y eso nos lo muestra a nosotros, porque dice que en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 8, dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió por nosotros, ¿saben por qué? Porque nuestro destino, si no estamos en Cristo Jesús, es un destino inseguro. O más bien dicho, podemos decir que es seguro, pero no un buen destino, sino es un destino de sufrimiento, de lloro y crujir de dientes. Porque el infierno es real, ¿sabían ustedes? El infierno es real. ¿Quién quiere ir al infierno? Pues hermanos, les digo esto porque Dios me lo dice en su palabra. Todos aquellos que no están en Cristo Jesús, es el destino que tienen, el infierno. Es un lloro y crujir de dientes. Pero ¿saben una cosa? Cristo no quiere que vayamos allá. Y para evitar que nosotros vayamos allá, vino y se entregó por nosotros. Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y eso nos esperaba. Pero dice también que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él murió. Y Él resucitó. Para que usted y yo tengamos esperanza. Que por fe en Cristo Jesús vengamos y entreguemos nuestra vida al Señor y vivamos conforme a su voluntad. Pero es importante que el mensaje se predique. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Predicando el mensaje para que la gente crea en Jesús y vengan al arrepentimiento de sus pecados y ellos sean salvos de ese futuro de sufrimiento. Recuerden, eso es de lo que estamos hablando. El futuro del infierno es eterno, pero también hay una vida eterna que es en gloria con Dios. Y ahí quiere Dios que estemos usted y yo. Pero hay que trabajar. La iglesia tiene que trabajar. Nosotros tenemos, hermanos, el ministerio, el trabajo de ir a reconciliar al mundo con nuestro Dios. Pero para eso hay que prepararnos, hermano. Para eso hay que prepararnos.
Los que ya estamos en Cristo Jesús, somos el ejército del Señor. Y hay trabajo que realizar. Compartir el mensaje. Otra vez, requiere preparación. Los ejércitos, antes de salir a la batalla, hacen sus ejercicios. Saben cómo utilizar las armas. Si no, vamos a fracasar. Y nosotros no queremos fracasar en nuestro trabajo de reconciliar al mundo con Cristo. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos listos para la batalla? Poquitos amén, hermano. Soy el ejército del Señor, hermano. Y vamos de triunfo en triunfo. ¿No es así, hermano? En Dios vamos de triunfo en triunfo. Animémonos, hermanos, porque hay mucha gente que rescatar. Preparémonos. Los invito, hermanos, a que pongamos atención a esta clase. El estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy es nuestra preparación. La semana pasada estuvimos viendo algo muy interesante, hermanos. Estuvimos viendo que el Señor nos está puliendo nuestras impurezas, ¿se acuerdan? Hablamos de despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos carnales. Y hablamos de inmoralidades, hablamos de fornicación, hablamos de idolatría. ¿De qué, hermano? No escuché. O truanerías, ¿verdad? Hablamos de truanerías, de palabras deshonestas, de todo esto estuvimos hablando. Y esto es una instrucción que el Señor nos está dando. No, quiero que lo tome de esta manera, como una educación, como un ejercicio que el Señor está poniendo para su ejército que somos nosotros. Pero primero hay que nosotros ir quitando. Es como quitar los malos hábitos para traer hábitos buenos. ¿Me explico? Quitar malos hábitos para traer buenos hábitos. Estos malos hábitos nos han mencionado algunos y hoy vamos a continuar, hermanos. Vamos a observar, la vez pasada estuvimos hablando en Efesios. ¿Se recuerdan ustedes? En Efesios nos mencionó la palabra de nuestro Dios, el capítulo 5, de despojarnos del viejo hombre. Ahora vamos a ver cómo se los explica Pablo a los hermanos en Colosa. Sí, hermano. Sí, hermano, diga. Ahorita preguntaba por qué se entregaría el Señor por nosotros. Uh-huh. Y me hacía pensar. Bueno, Dios nos creó, Él nos creó. Sí. Uh-huh. Nos creó con propósito. Claro que sí. Y también dice que nos creó al hombre recto. Uh-huh. Entonces, el Señor, somos creación suya. Nos creó para honrarle, para glorificarlo. Y yo creo que Él se ofreció, miró pues la desviación del hombre hacia el pecado, hacia el mal, y quiere rescatar al hombre. Que el hombre cumpla con el propósito al que puede crear. Y eso es algo que otra vez quiere que volvamos a ese estado de rectitud, de recto en el cual Él nos creó. Y por eso es que el Señor se ofrece y el Señor quiere ver su creación que cumpla el objetivo. Así es. Tenemos que estar conscientes de que somos algo especial para Él. Que porque nos creó nos ama. Nos ama. Y hermano, y lo hizo porque nos ama tanto, hermano. Y al mirar nuestro futuro, si no estamos en Él, sabía que nuestro futuro era incierto, un castigo eterno. Él no quiere que vayamos allá. Entonces, quiere vernos resplandecer como luminares, como dice usted, hermano. Que fungamos y que seamos esa creación, como lo menciona allá, ¿verdad? Dios creó al hombre recto. Quiere que seamos eso precisamente. Y esto que estamos estudiando, hermanos, nos va a ayudar a mejorar en este sentido, hermano. Ya que el Señor nos dijo, despójate del hombre viejo, nos dice en Efesios, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice aquí Colosenses, hermano. Quiere que nos despojemos de eso. Ahora ya no nos dice solo despojarnos, ahora dice, haz morir. Fíjese lo que dice. Ponle atención a esto.
Pero en Colosenses capítulo 3, del verso 5 al 7, nos explica así. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos lo explica. ¿Qué es lo que hemos de dejar morir? Lo terrenal. ¿Pero a qué se refiere con esto? Escuchen lo que dice. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y escuche, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Aquí está hablando de un grupo, le está hablando a la iglesia en Colosa y le dice, ustedes vivían en esto, en este estilo de vida, en la corriente del mundo, que practicaban estas cosas. Pero ¿sabes qué? Ahora eres de Dios. Ahora eres el ejército de Cristo, eres esa nación santa. Entonces, hazme un favor, haz morir, mátalo, que no exista esto para ti. Es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Y en esto nos vamos a encargar nosotros en esta mañana. Haz morir lo terrenal, dice aquí la palabra de nuestro Dios, en este pasaje que Pablo le habla a la iglesia de Colosa. Y recuerda, hermano, esta era gente que ya había sido bautizada. Entonces se está preparando aquí el terreno, está preparando el ejército a la gente de Dios para que vaya y resplandezca, para que llame la atención allá y podamos rescatar. Porque si somos oscuridad, no vamos a poder rescatar a nadie. Entonces, prepárense, dice la escritura aquí, haz morir lo terrenal. Pasiones desordenadas, dice ahí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de pasiones desordenadas. Y yo me hacía la pregunta, hermanos, cuando nos vamos a enfocar en dos cosas interesantes el día de hoy. Cuando habla de pasiones desordenadas, ¿de qué estará hablando nuestro Dios, hermano? ¿Qué son pasiones, hermano? ¿Qué es una pasión? Lo que te encanta y lo disfrutas mucho y Sí, ¿verdad? te puede dominar. ¿Verdad? Ese es el problema, hermanita. Ese es el problema. Que esas pasiones muchas veces nos dominan a los seres humanos. Nos domina tanto la pasión. He oído y hay pasiones que no las vemos tan equivocadas. La pasión por el deporte. La pasión por... Pero hay pasiones, hermanos, que habla aquí la Escritura, son desordenadas. Hermano. Es como el deseo sexual. Sí. Dice que como si hablamos del deseo para nuestra esposa, está bien porque es lo que se espera a Dios. Dice, pero cuando ya es a otra persona que no es su pareja, esa es una pasión desordenada. Exactamente, hermano. Pasiones desordenadas. Pasiones, vamos a observar, es una emoción o un sentimiento. Esas son las pasiones. Pasiones. Ahora, esas pasiones y emociones, otra vez, muchas veces, hermano, yo creo que me entienden ustedes. Y porque lo vemos en inclusive no solamente lo vemos, lo sentimos muchas veces. Las emociones y aún, hermanos, y lo vamos a estar viendo un poquito más en detalle, pero las emociones del coraje, las emociones a veces dice, es que me ganó y me dejé llevar, ¿no es cierto? Me dejé llevar por esta emoción y yo caí por esta razón. Hablé de esta manera. Hermano César, te hablé de esta forma porque me ganó la emoción. Y a veces nos gana la emoción. Los sentimientos a veces son tan fuertes en nosotros que nos arrastran, hermano. Nos arrastran. Entonces, el Señor aquí nos está hablando claramente. Y saben, nos habla porque nos conoce. Nos conoce. Y Él, otra vez, tómelo de esta forma, porque con esto Dios nos está preparando. Nos está preparando para esa labor de ir al ministerio de la reconciliación, a ir a buscar al perdido, a ir a ganar las almas para Cristo. Estamos en esa preparación nosotros ahorita. Entonces, las emociones, los sentimientos a veces nos arrastran, hermano. Pero luego también habla, porque hablamos de pasiones, y las describe como deshonestas, hermano. Cuando habla de deshonesto, ¿de qué está hablando?
y vamos a entenderlo. Cuando habla de una pasión deshonesta, habla de aquellas pasiones que dominan nuestra voluntad. Pasiones que dominan. ¿Tienes alguna pregunta, Danilo? No. Ok, perfecto. Okay, otra vez, estamos en un estudio, hermano, y queremos... Sí, hermano Celso. Nomás quería definir ahí la palabra que cuando habla de la pasión desordenada se refiere a emoción, arrebato, frenesí, arranque, fogosidad, ardor, lujuria, fuego, llama. Esto le llaman perturbación o efecto desordenado del ánimo. Fíjese lo que nos dice la Escritura, hermano. Y eso, ¿quién lo siente, hermano? La persona que lo vive. Los que vivimos, hermano. Los seres humanos sentimos estas cosas. Y muchas veces, digo, son tan desordenadas como nos lo ha descrito el hermano. Son cosas que a veces dominan nuestra voluntad, hermano. Dominan la voluntad de nosotros. Y, hermano, son emociones negativas. Emociones negativas que son impulsos, son impulsos demasiado que nos arrastran aún a alejarnos de Dios. Y este es el problema, hermanos. Esos impulsos nos llevan a alejarnos de nuestro Padre Celestial. Las emociones, las pasiones desordenadas nos arrastran a un estado, hermanos, de que vamos en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero quiero ser más específico, hermanos, para que entendamos exactamente a qué se refiere. Pasiones desordenadas ya encontramos que son sentimientos que a veces dominan nuestra voluntad, emociones negativas, pecaminosas, impulsos en demasía que nos arrastran a ir en contra de la voluntad de nuestro Dios. Ahora, uno de ellos es ese, hermanos. Uno de ellos es ese, el sexo. Y hermano, el sexo no es nada equivocado. El hermano nos mencionaba ahorita. El Señor nos hizo personas que, como les explico, con el deseo. Y nos hizo aptos para hacerlo. Nos hizo a nosotros personas que lo deseamos. Pero también, hermanos, hay la manera de llevarlo a cabo. Y es cuando estamos en el matrimonio. ¿Por qué existe tanto el adulterio? Porque es una pasión que nos controló y le llevamos al desorden. Y ya vemos hijos sin padre, vemos mujeres embarazadas sin estar casadas, y el hombre a veces hace alarde de que yo tantas mujeres he tenido. Bueno, el sexo muchas veces viene en un cierto desorden, una pasión que controla al ser humano. Y vemos inclusive, hermanos, en matrimonios que se deshacen precisamente por eso. Entonces, muchos de todo esto el Señor quiere evitarlo. Y nosotros como iglesia debemos, el Señor nos está educando esto porque, hermanos, imagínese usted, va a ir a predicar el Evangelio y está practicando estas cosas. ¿Qué efecto va a tener nuestra predicación? Entonces estamos en eso, estamos preparándonos. El sexo es bueno, hermanos, en el matrimonio. Y por eso nos hizo el Señor con ese deseo y para procrearnos, para tener nuestra familia. Entonces no es nada equivocado, pero otra vez, si es algo desordenado, ahí hay problemas. Hermanos, Oscar. De hecho, como dices, es bueno, es necesario y es casi por medio de lo cual se iba a cumplir con aquel mandamiento en Chile, tierra, ¿verdad? O sea, la cuestión es cuando se hace mal uso o surge esa pasión por ese acto y entonces es cuando se pervierte o se... Violamos la norma de Dios, ¿verdad? Sí. Es lo equivocado en realidad. Ahora, vicios, hermanos. Vicios es una pasión desordenada también. Los vicios no son buenos, hermanos. Sin embargo, al ser humano muchas veces le gusta. Y podemos hablar de varios, hermanos. Podemos hablar, uno de los que más podemos hablar es del alcoholismo.
otro es lo del cigarrillo y las drogas, pero hay muchos otros vicios que podemos hablar en cuanto a eso. Pero sí entendemos lo que es vicio, ¿verdad? Entonces eso se está hablando que el Señor quiere evitar. Cuando estamos hablando, hazlo morir. Morir esos vicios en ustedes. También habla de la avaricia, hermanos. La avaricia, entendemos lo que es avaricia. ¿Quién no entiende lo que es avaricia? ¿Todos lo entendemos? Entonces ya no lo voy a explicar, hermano. Si lo entendemos todos, ya no lo voy a explicar. Entonces la avaricia es una pasión desordenada también en el ser humano. Y es exactamente porque nos lo explica ahí con claridad la palabra de nuestro Dios. Habla de la avaricia con claridad, así lo explica, así lo está escrito, avaricia. Pero también habla de la idolatría. ¿Quién entiende lo que es idolatría, hermano? Todo, ¿verdad? ¿O quién no lo entiende? ¿Todos lo entendemos? Bueno, entonces voy a continuar, vamos a salir rápido de la clase, hermano, porque parece que todos comprendemos lo que estamos hablando. Idolatría, hermanos, es una palabra muy extensa y eso quisiera hablarlo un poquito más, porque idolatría, hermanos, no se trata solamente de adorar ídolos. Se trata muchas veces más bien dicho, de adorar cualquier otra cosa, no solamente en el sentido religioso. Podemos adorar a nosotros mismos, nuestra familia, el dinero, el trabajo y dejar a Dios, ¿sí, hermano? Yo creo que, hermano, sería bueno que aún y cuando al no manifestar que desconocemos, muchas veces podemos tener una mala idea o una mala concepción de lo que es tal cual o cual cosa. Okay. Entonces a veces si nos lo explica o nos lo dice alguien que se ha preparado y que lo es parte del, nos ayudaría. Yo, Okay. por ejemplo, también, yo creo que entiendo lo que es avaricia, pero tal vez puedo tener un concepto equivocado. Explíquenos, hermano. ¿Qué entiende por La avaricia? avaricia pues, es como, para mí es amor al dinero, tal vez, querer más y más. Eso es lo que para mí Es la avaricia. Entonces, sería bueno tal vez, aunque sea por encimita, que nos le- Déjeme. Danilo, ¿querías decir o no? Avaricia es codiciar, a veces lo ajeno. A veces, sí. Tiene a veces sentir celo por lo ajeno. El deseo vehemente de tener y tener y tener. Sí, hermano. Ya. Hay una diferencia tal vez en la percepción Sí, o la idea. Y sería bueno que si usted tiene... Correcto, hermano. Está bien, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, estamos hablando de la idolatría, y la idolatría es muy extensa. Lo explicamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? No lo vamos a ver ahorita la figura, ¿verdad? Pero se los expliqué en una visión en cuanto hablamos así de ídolos y hablamos en el sentido religioso, pero también hablamos de cosas que nos arrastran, como es el trabajo, la familia, los placeres, los gustos, la haraganez, la comida, el yo mismo, todo eso que nos aparta de Dios. Cuando ponemos a Dios en un lado, esto es idolatría, hermano. Entonces, la otra cosa es la mentira. La mentira, hermanos, es simple y sencillamente no decir verdad. Y esto, hermanos, quiero aclararlo porque el no decir verdad no es de Dios, hermano. La mentira es del diablo. Y Juan, al escribirlo, lo menciona. Dice que el diablo ha sido mentiroso siempre. Es el padre de la mentira. Entonces, mentira no proviene de Dios. Abominación, hermano, algo detestable. Y esto se refiere también muchas veces a las inmundicias, lo sucio, las inmoralidades, inclusive en el sentido sexual. Y todo eso, hermano, cosas que, vamos a decir, le da asco a nuestro Dios. Abominación. Hablamos de placeres, hermano, que también... Ambición, ambición. Ya me está fallando mi vista. Estamos hablando de la ambición, entonces es algo también básicamente muy parecido a lo que estamos hablando de la avaricia. Yo ambiciono, yo quiero más y más. Es anhelo también
de tener, y no solamente en el sentido económico, hermanos. Hablamos de la ambición de crecer, la ambición de educarme. Pero cuando llega esto a sacarnos de los caminos, de enfocarnos de Dios, hermano, es algo que debemos tener mucho cuidado nosotros los cristianos. Habla de la rebeldía también, hermano, la desobediencia. Cuando somos rebeldes, no es algo que a Dios le agrade. Y esto es parte del hombre viejo. Somos a veces, inclusive, no solamente a la voluntad de nuestro Dios, a veces nos rebelamos contra la ley, inclusive contra las normas del hogar, y mucho más a veces contra lo que el Señor nos está enseñando en su palabra. Entonces, todo esto se refiere al hombre viejo, al cual el Señor nos está diciendo, debes tú matarlo. Debemos darle muerte, dice la palabra de nuestro Dios. En lo que estamos viendo ahí en Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal entre vosotros. Y puede leerlo usted y nos lo dice con claridad, muchas de estas palabras que yo puse aquí, para que nosotros nos demos cuenta en realidad. Y cuando nos llame la atención, cuando estemos propensos a los vicios, a la avaricia, a la idolatría, a la mentira, recordemos, el Señor me está diciendo que yo debo darle muerte. Yo no debo participar de esto, que es lo que vamos a estar viendo más adelante nosotros, porque el Señor nos menciona que como cristianos hemos de salir de estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Otra palabra que vamos a mirar, hermano, otra frase que dice aquí la palabra del Señor, que debemos darle muerte, no solamente a lo que vimos hace un rato, sino también dice, hacer morir lo terrenal, y luego dice los malos deseos. Malos deseos. Cuando hablamos de malos deseos, ¿de qué estamos hablando, hermano? Y lo traigo, hermano, más específico porque yo a veces he mirado que hablamos de una cosa y es tan, vamos a decir, extenso y solamente hablamos del título, pero no vamos en detalle. Yo quiero que estemos claros en lo que se está hablando en detalle, porque para no errar, hermano, para no errar, cuando nos enfrentemos en algo así, ya vamos a saber a qué se refiere con toda claridad. Habla de malos deseos. Bueno, los malos deseos, Santiago nos explica. ¿Eso sí, hermano Celso? Sí, es lo que iba a decir. El mal deseo, lo que habla ahí en Santiago, ¿verdad? Nos dice de nuestra propia concupiscencia, vienen los malos deseos, y es cuando uno empieza a elaborar un deseo, y dice que ese mal deseo se va procreando, se va expandiendo hasta que se llega a ser. Pero eso es como cuando habla también de la mujer que está embarazada, da tiempo a luz. Ese mal deseo, eso es concupiscencia, mal deseo. Gracias, hermano. Vamos a verlo como nos lo dice ahí en Santiago, lo que estamos viendo ahí. Fíjese lo que menciona. Santiago, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. El hermano Francisco nos hablaba acerca de esto hace un tiempo, que ya casi terminamos la carta, ¿verdad, hermano? Pero miremos lo que dice aquí. Santiago capítulo 1, verso 14 y versículo 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y eso es precisamente deseo malo. Concupiscencia, aquí nos lo explica aquí, la Escritura dice, concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, es decir, el deseo malo, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, el Señor otra vez nos está educando y nos está diciendo qué alcance tiene un mal deseo. Pero otra vez, ¿qué es un deseo malo en síntesis? Bueno, vamos a observar. Deseos malignos, es lo que está hablando aquí. Deseos, concupiscencia, nuestro propio anhelo de hacer cosas. Hermano, ¿empieza dónde, hermano?
en nuestra mente, lo abrigamos en nuestro corazón. Eso es lo que estamos explicando aquí. Vienen esos deseos, quiero hacerlo, me llama la atención y como dije el hermano, al último viene a ser un hecho. Viene a ser un hecho. Lo empezamos a meditar, a cavilar y al último vamos y lo llevamos a cabo. ¿Hasta qué grado nos afecta, hermano? Lo estamos viendo aquí en Santiago. Son esos anhelos egoístas que nos impulsan, hermanos, al pecado. Y dice, y el deseo malo, la concupiscencia, llega a consumarse. Es decir, llega a hacerse una realidad en nuestra vida. Y al ser consumado, ¿cuál es el problema? Dice que da luz a la muerte. Es decir, nos separa totalmente de nuestro Dios. Y ese es un problema tremendo. Hermano, Dios nos está educando otra vez, lo repito, nos está educando para salir a conquistar a ese mundo perdido allá afuera. Pero si vamos nosotros con concupiscencias, con deseo malo, ¿creen ustedes que vamos a fungir como lo que somos, hermano? No se puede. No se puede si vamos con esos malos deseos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que esos deseos muchas veces controlan hacer una tragedia en nuestras vidas, tragedias destructivas, nos apartan de nuestro Dios. Y bueno, yo voy a mostrarle un poquito rápido, ya que el tiempo se nos ha terminado, voy a mostrarle un poquito rápido a qué se refiere exactamente. Y yo sé que podemos sacar una lista más grande, ¿verdad? Pero quiero mirar esto y para el próximo domingo les prometo que lo voy a explicar con detalle cada uno de ellos. Pero quiero que se lo lleven en su mente, hermano, en esta mañana. Cuando se habla de deseo malo, se habla avaricia, envidia, odio, celos, homicidios, malicia, robos, infidelidades, chismes y... ¿Cómo? Egoísmo. Pero vamos a estar hablando, porque quiero que lo entendamos con toda claridad y para que podamos hacerlo morir. Cualquier cosita de estas que la tengamos nosotros, hagámoslo morir. Es el consejo de nuestro Padre Celestial. Matémoslo, destruyámoslo de nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no vamos a tener la fuerza, no vamos a tener a ser lo capaces, por decirlo así, no vamos a poder realmente llevar a cabo nuestro trabajo, ¿sí, hermano? Es muy sencillo, diría yo casi. Si no nos matamos, ellos nos matan a nosotros. Hermano, y sí, hermano, pero déjeme decirle que es muy sencillo decirlo, hermano. Es muy sencillo decirlo. Yo yo les comenté el domingo pasado, leía un poco de la biografía de un hombre que pues, es algo distinguido, era el señor llamado Martín Lutero. Hablaba precisamente de esto y decía que él creía que el hombre viejo lo matábamos en el bautismo. Pero dice, me doy cuenta que día a día tengo que matarlo. Y nos lo dice Pedro con claridad. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando Pedro habla, dice que en el bautismo que corresponde a esto, nos salva. Pero dice, no quita las inmundicias de la carne. La carne sigue deseando, hermanos. Sigue deseando. Pero nos cuesta a nosotros identificar cada una de estas cosas. ¿Y sabe qué? Cada vez que me ataque, ese es el trabajo nuestro diario. Diario. Entonces tenemos una lucha. Primeramente nos estamos preparando aquí para poder ayudar a otros que hagan lo mismo, hermano. Porque el Señor nos trajo a nosotros discípulos para que hagamos discípulos también. Eso es lo que vamos a estar preparándonos. Y vamos a salir a ese mundo allá con las armas suficientes para poder nosotros convencer, no solo con palabras, sino con hechos, a ese mundo que Cristo mora en nuestras vidas, hermano. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por su atención. No sé si hay alguna pregunta
o comentario al respecto? ¿No hay? Bueno, yo les explicaré el próximo domingo, si Dios nos permite la vida, les explicaré lo que significa cada una de estas que estamos hablando aquí, ya vivido, actualizado, lo que encontramos en nuestro diario vivir nosotros. Gracias, hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo, hermano.